Saludos, soy Rizo el Viejo y esto es Antiguo Acero Español. Al contemplar esta espada, uno piensa que se trata de una espada modelo europeo, de lazo, del siglo XVI. Alguno dirá que es una ropera, y efectivamente es una espada modelo europeo, de lazo y del siglo XVI, y se expuso en un museo japonés, y hasta aquí nada raro. El problema viene que al hacerle unas radiografías, se trata de una hoja forjada en Japón, con el mismo método usado para forjar las katanas japonesas. ¿Qué hace? Una espada de diseño europeo con una hoja forjada en Japón con la misma tecnología que las espadas japonesas. Lo averiguaremos en este capítulo, donde cerraremos las respuestas a las preguntas sobre la katana, la ropera, los samuráis y los tercios. Y sí, el dichoso combate de Cagayan también, aunque creo que os puedo asegurar, el combate de Cagayan no será el dato más importante con el que os quedaréis después de este vídeo. Si no viste la primera parte de este vídeo, te recomiendo que lo pares ahora y veas primero el vídeo Katanas contra roperas, si no lo puedes ver luego. Ropera es una palabra que viene de largo en el tiempo, y las primeras referencias aparecen en España en textos bastante antiguos, y la verdad es que poco más sabemos. Muchos son los que dentro y fuera de España, al nombrar este tipo de espadas, le dan un origen español, pero aquí hay que diferenciar el origen del nombre con el origen del concepto de espada para portar fuera de los campos de batalla como defensa o gala. Desde antiguo, reyes, nobleza, caballeros, tenían más de una espada. Esto no quiere decir que en un texto histórico que se lea el nombre de espada ropera, la espada tenga la forma de las espadas que hoy identificamos con los siglos XVI, XVII y XVIII. El nombre de ropera perdura en los siglos y ve pasar muchos y diferentes modelos de espadas, según los tiempos y las modas, siempre con el mismo propósito. O sea, que la ropera no es un modelo concreto, sino una función de un tipo de espada, y esa función es el porte en la vida civil, una espada cómoda, ligera, para el día a día y con unas prestaciones siempre evolucionadas para el duelo, el ataque o la defensa. Como ya dije en la primera parte, las espadas japonesas fueron muy diferentes a lo largo de la historia, y la katana también sufrió algunas diferencias en cuanto a su tamaño en épocas de paz. Pero su forma mantenía los mismos handicaps, y por supuesto no hablo de yaris, ni de tachis, ni de otro tipo de espadas que tienen diferentes mecánicas en su uso, o son espadas para la caballería, y habría que estudiar una a una. Hablo sobre la katana, ya que es la pregunta que siempre se hace, sobre la katana. Las espadas españolas, y también europeas, tenían diferentes usos. Por ejemplo, esta que veis, y que en principio muchos pueden pensar que es una ropera, aunque no sepas absolutamente nada de espadas, con solo tomar esta espada en tus manos, vas a comprender que es imposible usarla para la esgrima normal. No está hecha para la esgrima de la destreza, está hecha para la caballería. Es para asestar grandes tajos, implementados por la energía del galope, o tremendas ensartadas. Como ya dije en el vídeo anterior, una forma muy simple y errónea de identificar una ropera es por su guarnición. Cuando se dice que hay tres clases de roperas, de lazo, de conchas o de taza, es fácil que la gente, cuando vea estas espadas con este tipo de guarniciones, crean que todas son roperas, pero es que la guarnición no manda, manda la hoja. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, espadas de caballería, de conchas, que no son roperas, ya que sus hojas son muy pesadas, que no permiten una esgrima ligera, sino basada en tajos potentes y pinchazos, como la que estáis viendo ahora. Y espadas roperas de conchas con hojas más finas y ligeras, ideales para la esgrima, pero no para la caballería. A veces podéis oír que a estas espadas se les denomina de corte y punta, es un término más bien moderno, y las encuentras más pesadas y más ligeras. Una cosa más en cuanto a términos modernos, los coleccionistas son responsables de mucha terminología moderna, y cuando digo moderna incluyo el siglo XIX,
que no es la que se usaba en la época que estas piezas más antiguas fueron fabricadas. Esto es algo que se puede perdonar y entender, ya que son los que nos han hecho llegar hasta nuestros días tanto piezas como libros, documentos y mucha información. A principios de la Edad Media, los caballeros podían portar 2 espadas, y aunque una de las razones era tener una espada de reserva en caso de pérdida, porque podía ocurrir que la espada se perdiese o se rompiese en mitad del combate, la realidad es que ambas eran diferentes para las diferentes situaciones o trabajos que requería el combate, una larga y ligera para cortes y otra para pinchar. Un suscriptor me hizo una pregunta sobre las navajas vizcaínas, si era un modelo más, término que había leído en un pasaje del Corsario Negro de Emilio Salgari, donde 5 vizcaínos usaban sus navajas vizcaínas. Esto quizás os pueda resultar interesante. Las dagas que hoy asociamos a la pareja de la ropera reciben muchos nombres, de vela, izquierdilla, misericordia, quitapenas o vizcaína. En el mundo de la espadería, el término de vizcaína no gusta porque se atribuye a don Arturo Pérez Reverte y más concretamente al inicio de la novela de Alatriste, en el que se refieren a un tipo de daga como vizcaína. No ha sido una invención de Arturo Pérez Reverte, y con esto voy a responder a esta pregunta que me habéis hecho, o algunos me han corregido, cuando yo usé esta palabra. Dice así en Alatriste: en todo esto, Diego Alatriste se desempeñaba con holgura, tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada, y manejaba mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga, llamada por algunos vizcaína, con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Aquí se han generado 2 problemas a raíz de la novela de Alatriste, de los que don Arturo no creo que sea culpable. Uno, que la gente desde entonces asocia este arma secundaria a este tipo de daga con esta morfología concreta, y no es así. Y el segundo problema es que desde entonces muchos piensan que los tercios españoles portaban todos este tipo de daga, al igual que la ropera, y no es así, portaban todo tipo de cuchillas, más sencillas, simples y cómodas de movimiento. Había muchos tipos de dagas que se usaron dentro y fuera de los tercios, y no todos los bolsillos podían permitirse esta segunda arma, o no al menos estos modelos con esta guarda, conformándose con piezas mucho más humildes. Como ya comenté en el capítulo de puñales españoles, misericordia hoy en día es un término genérico que ha creado mucha confusión, que no encierra un modelo concreto, sino infinidad de modelos y piezas únicas a lo largo de los siglos que tenían la función de auxiliar al soldado en ciertos trabajos donde las hojas grandes no eran eficaces. Hemos confundido el acto de aplicar misericordia con un modelo o un tipo de pieza. Es otro ejemplo más de cómo el lenguaje puede ser malinterpretado fuera de tiempo y de contexto. Ojo, como ya dije en un vídeo anterior, aún no encontré un documento o libro sobre armería anterior al siglo XX que nombre a este tipo de dagas como quitapenas, que tan famoso es. No digo que no sea cierto y que no exista, digo que aún no lo he leído en textos antiguos de armería, y que si alguien que haya profundizado más en el tema de la historia de los tercios conoce dónde se menciona este término, agradecería que me lo enviase. De momento solo lo he visto en textos modernos, y quizás esté en un texto antiguo, pero no significa tampoco que se llamase así a esta pieza durante todos los periodos ni en todos los territorios de la corona. A veces solo son formas coloquiales efímeras que por casualidad son recogidas en un texto y no significan que recibieran este nombre todo el tiempo. Una de cal y una de vizcaína, solía decirse, nos cuenta este pasaje de Alatriste. Bien, si nos vamos al pasaje de la monja Alférez, escrito por Juan Antonio Mateos, escritor de principios del siglo XVII, nos dice cuando los protagonistas están a punto de entrar en una refriega: esto es hecho, allá va la vizcaína que nunca vuelve sin hacer cecina. Cuando en este pasaje dicen esta frase se están refiriendo a una vizcaína como espada y no como una daga. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la espada la vizcaína o es la daga? Bien, esto es muy interesante. En el norte de España se hallaba el señorío de Vizcaya, hoy llamado provincia de Vizcaya, donde se encontraba y encuentra la ciudad de Bilbao y su puerto. Y muy cerca se encuentran también las famosas minas de hierro de Mondragón, en Guipúzcoa, donde se exportaba hierro no solo para abastecer a todo el territorio vasco, se enviaba a Toledo, entre otros muchos sitios, donde por largo tiempo las mejores espadas toledanas fueron forjadas con este hierro, uno de los mejores del mundo. También el carbón del norte de España tenía una grandísima calidad, y esto hacía que las espadas vizcaínas fuesen de un terminado extraordinario. Y además eran hojas económicas, ya que todos los recursos para su fabricación estaban cerca y era barato el transporte. Injustamente, no tan famosas hoy en día, pero sí mucho en el pasado, nació un término para denominar estas espadas dado por los ingleses. Eran y son las famosas espadas Bilbo,
Reciben este nombre, pues bilbos era el modo coloquial de referirse a los habitantes de esta parte del norte de España, al otro lado del Canal de la Mancha. Y hoy ese término lo escucharás entre coleccionistas y conservadores de museos de todo el mundo. Estas espadas, depende de la fuente, solían y son identificadas hoy en día por sus guarniciones con conchas, como las que estáis viendo ahora. Esta espada que veis ahora no se parece a las anteriores, es sevillana, al menos su autor trabajó en Sevilla durante principios del siglo XVII, y en un museo inglés se encuentra una pieza muy parecida catalogada como Bilbo, porque tiene conchas. Tan prestigiosas eran las espadas forjadas con hierro de Mondragón, que ocurría como con las de Toledo, que en el extranjero se falsificaban las hojas usando punzones de herreros vascos. Se sabe que desde Bilbao, desde los puertos de Vizcaya, se exportaron piezas a través del Canal de la Mancha a los territorios del Imperio en el norte, pero son los ingleses los que más atención parecen darle a estas espadas, y en ocasiones vemos que muchos fuera de España catalogan de bilbos a toda pieza con conchas, aunque sean toledanas o sevillanas. Hablaremos de esto con más detalle en los vídeos de espadería. Toda esta exportación salía de los puertos de Vizcaya, y aunque se fabricasen en Bilbao, pertenecían a la provincia de Vizcaya, por lo que en ocasiones se refieren a ellas, muchas de las veces en fuentes inglesas, como vizcaínas o bilbos. No se refieren a un modelo concreto, sino a cualquier pieza que saliese de los puertos, del hierro o de punzones vascos. Por eso Salgari se refiere a las navajas como vizcaínas, no como un modelo concreto, sino porque dentro de la ficción de la novela fueron fabricadas en Vizcaya o porque eran esgrimidas por manos vizcaínas. Y él tenía que ser conocedor de esta fama y ese sobrenombre de vizcaína o bilbo. Por eso, en la monja alférez se refieren a la espada como vizcaína, no porque fuese el modelo de espada vizcaína, era simplemente el lugar de fabricación, así como una toledana era una espada fabricada en Toledo, y no porque existiese un modelo toledano, o una navaja sevillana, no había un modelo de navaja en Sevilla, había muchísimos, esto ya lo hemos hablado. Y por eso una frase, una de cal y una de vizcaína, si es que existió y no es parte de la ficción de la novela de la Triste, pues desconozco tal dicho, en caso de ser auténtico, seguramente en el pasado, se habría referido más a la espada que a la daga, porque de cajones que la importancia de la espada superaba la daga, como digo en el caso de que ese dicho fuese real. La elección de Reverte en su novela no es que esté equivocada, ya que sí se llamaron a las armas fabricadas en Vizcaya como vizcaínas en ocasiones, y los bilbos a modelos de espadas diferentes, pero que tenían en común sus guarniciones de conchas. El asunto es que ese nombre se dejó de usar, y él lo ha recuperado, siendo ahora para nosotros un término moderno que se usaba en las épocas pasadas como término coloquial, y no para la daga en sí, sino para cualquier arma fabricada en Vizcaya. Es increíble cuántos problemas en el mundo de las armas blancas encuentran respuesta no a través de las piezas, sino a través del lenguaje. Las espadas de Bilbao son mencionadas desde mucho antes que la guarnición de conchas naciese, y cuando hablo con algunos expertos no españoles en el tema, la lógica nos dice que las espadas Bilbo no fueron un tipo concreto, sino un toponimio, por el que se clasificaban en Inglaterra una serie de espadas diferentes a lo largo de la historia que se importaban de Bilbao, que hoy, en términos de coleccionismo, en países como Inglaterra, se identifican con los modelos más tardíos de conchas dobles. Esto es algo parecido a lo que yo os he explicado ya en muchos temas, como los cuchillos flamencos y otras tantas piezas. Y vamos ya con la gran pregunta. ¿Por qué no hablas sobre los combates de Cagayán? Bien, no tenía previsto hacer ningún vídeo sobre este hecho ni otros parecidos, pues mi terreno no es la historia. Yo uso la historia para comprender mejor las armas blancas y su contexto. Yo baso mis investigaciones en piezas en mano. Hacer un vídeo de combates de Cagayán me supone copiarle gran parte del trabajo a otro, y no me parece correcto ni me supone un gran estímulo. Pero finalmente he decidido hacerlo porque me di cuenta que puedo usar esta historia y otras como esta como esqueleto para comprender otra información que sí entra en mi terreno y desmentir mucha también errónea. Y sí os recomendaré un libro, Naves Negras, escrito por Carlos Canales y Miguel Ángel del Rey, y si yo no me equivoco, casi toda la escasa información buena que corre por las redes ha tenido que salir del trabajo de este libro. También podéis encontrar una historia gráfica sobre este tema, Espadas del Fin del Mundo, de Ángel Miranda y Juan Aguilera. Es muy interesante y sobre todo para los amantes o no del cómic. Yo siempre digo que la ignorancia es un virus tan terrible que hace que herramientas que pueden nacer para combatirlo se convierten finalmente en su medio de propagación. De los combates de Cagayán
se ha dicho y redicho todo y más, lo que ocurrió y lo que nunca ocurrió. Y como siempre, lo que nunca ocurrió suele brillar más y llama más la atención, y es lo que finalmente recorre las redes sin control. Porque como muchos sabréis ya, ni fueron samuráis contra tercios, no fue katana versus ropera, y no fue la verdadera destreza contra el kenjutsu, y porque los españoles no fuimos los únicos que nos enfrentamos a los orientales, y porque ese no fue el único enfrentamiento que tuvimos con los orientales. Pocas historias están tan contaminadas de mitos como esta, y sin embargo la verdadera historia no deja de ser una auténtica epopeya de nuestra historia militar. O sea que es mucho mejor la verdad que la inventada. A mediados del siglo XVI, en 1582, los castellanos habían fundado Manila y trataban de controlar el territorio marítimo filipino. Eso no eran buenas noticias para un mercado comercial, y el del contrabando, que estaba en manos de chinos y japoneses, entre otros. Llegaban noticias que la población nativa de los puntos de desembarco sufrían daños por parte de los piratas, y llegó información a oídos castellanos que una flota descrita como japonesa, al mando de un tal Tai Fusa, se dirigía a Cagayán con una flota de navíos. Cuentan que 10. Y no fueron tercios contra samuráis, porque los hombres de esa flota castellana no pertenecían a ningún tercio. En este caso eran reclutados en Nueva España, nacidos en territorio español pero no europeo, y no pertenecían a los tercios. Muchos eran reos que cumplían condenas sirviendo en los barcos. Solo el capitán y algún caso puntual eran nacidos en España. Y estamos hablando de wako, piratas, y no de samuráis. Como mucho pudo haber un número indeterminado de ronins o soldados ashigarus, soldados japoneses contratados para formar parte de los ejércitos japoneses al lado de los samuráis, que no encontraron otro modo de ganarse la vida y que solo algunos de estos viajaran reclutados en este tipo de naves. Casi con total seguridad eran tripulaciones mixtas, de gente reclutada en más de un territorio, de puerto en puerto, de aquí y de allí. Pero imaginar esta epopeya como soldados samuráis combatiendo bajo los preceptos del código del Bushido o la orden de algún señor feudal es un grandísimo error. Ni siquiera se sabe con certeza quién es Tai Fusa, si era japonés o era chino. Una galera, un navío ligero y 5 embarcaciones menores al mando del capitán Juan Pablo de Carrión partieron al encuentro de la flota pirata con 40 soldados a bordo, junto con unos 100 indígenas. Fueron varios los enfrentamientos esos días contra naves piratas, y no fue tan sencillo, pues los piratas portaban armas de fuego, y los abordajes se hicieron duros y con bajas considerables por ambas partes, aunque finalmente la superior artillería naval castellana decantó la victoria a su favor. Las tropas de Carrión se verían las caras con las de Tai Fusa en tierra. Los wako esperaban a los castellanos en la desembocadura del río Grande de Cagayán. Los castellanos desembarcaron río arriba y prepararon trincheras junto con la artillería que habían descargado de la galera y atrajeron a los wako a su posición. Los combates se describen como asaltos muy violentos por parte de los piratas. No fueron enemigos sencillos, mostraron gran valentía y decisión, pero los castellanos aguantaron respondiendo como solo un soldado castellano podía permitirse. Se dice que se llegó en algún momento al cuerpo a cuerpo, pero este fue escaso, ya que la artillería y las armas de fuego fueron las protagonistas. Tras un intento de negociación por parte de Tai Fusa y la negativa de Carrión, los wako se retirarían y nunca más se supo de ellos. Así que nada de samuráis, ni tampoco katanas contraroperas, ya que el armamento de estos piratas no se componía del arsenal típico de los samuráis. Me explico, es muy posible que algunos miembros de la tripulación portasen armas japonesas, pero no portadas por alguien que pueda ser considerado un verdadero samurái en activo. Hablamos de marinería no organizada militarmente, en comparación con verdaderos soldados samuráis. Y alguno se puede sentir decepcionado, o no quiere aceptar que los nuestros no se la vieran con los samuráis por lo épico de tal situación. Pero en realidad, que fueran piratas no significaba que fueran menos peligrosos. Al contrario, los samuráis, como expliqué en el vídeo de la primera parte, pecaban de una endogamia bélica. Eran más predecibles, siempre combatiendo contra ellos mismos, o casi siempre. Aún así, en un campo de batalla, lo daban todo. Pero los piratas eran diferentes. Estos no seguían reglas ni códigos, no eran predecibles en absoluto, y estaban curtidos en escaramuzas y batallas de todo tipo contra europeos y asiáticos. A diferencia de los japoneses, que no estaban acostumbrados a los métodos de combate occidentales, estos piratas conocían bien a sus enemigos, así que nadie se decepcione tan pronto. Estos piratas podían ser muchísimo más peligrosos e impredecibles que los samuráis. El grosso del arsenal de la tripulación de estos barcos solía ser piezas de aquí y de allá, fruto de los pillajes, botines
o robadas al enemigo tras la batalla o a su compañero muerto. ¿Y por qué no se usó la esgrima de la escuela de la verdadera destreza ni se usaron roperas en Cagayán? Bien, destreza en la antigüedad y aún hoy, según la RAE, significa arte o también esgrima. Destreza es sinónimo de habilidad, la habilidad de esgrimir un arma. Uno aprendía la destreza de manejar el arma, era diestro en su manejo, destreza con la espada y de la espada. Quiero decir, que destreza era una forma de referirse a la esgrima con la espada. La definición de verdadera destreza nace de una serie de ideas de una escuela concreta y la intención de diferenciarse de otras escuelas o métodos de esgrima españolas. Hoy nos referimos a la destreza de varias formas. Destreza verdadera, la escuela con más fama y éxito en España en base a los estudios de Jerónimo Sáenz de Carranza y Pacheco de Narváez. La destreza común o destreza vulgar, que era la forma en la que llamaban al resto de métodos de aprendizaje o grupos de tretas para diferenciarlas tras la llegada de la verdadera destreza. Y finalmente, destreza también se utilizaba cuando te referías simplemente al manejo del arma y no a escuelas concretas. Destreza de las armas, destreza de la espada, destreza con la espada. Cuando se dice que los españoles combatieron en Cagayán usando la espada ropera y la verdadera destreza, tenemos que parar un momento y analizar esta afirmación. Lo primero es que la batalla tuvo lugar en 1582 en Filipinas. Ese mismo año, Jerónimo Sáenz de Carranza publicaba el Tratado de la Filosofía de las Armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana. El nacimiento de los conceptos de la verdadera destreza comenzaban y aún quedará mucho tiempo para que Luis Pacheco de Narváez, el otro gran pilar de esta línea de enseñanza, sea nombrado maestro mayor de esgrima de Felipe IV, maestro mayor del reino, y escribiese numerosos libros respecto al tema. Por lo que nuestros protagonistas en Cagayán no podían luchar usando la verdadera destreza, ni usando la famosa ropera, como la concebimos en nuestra imaginación en las calles españolas de la época. El ejército castellano en Cagayán había sido instruido en la destreza del uso de la espada, lo que no significa que se les enseñase la verdadera destreza de la espada, es decir, las enseñanzas de la escuela de Carranza Pacheco. Además, muchos eran expresidiarios, no habían tenido una educación en el arte de la esgrima como nosotros la concebimos. Ninguno era europeo, eran nacidos en Nueva España, América, eran súbditos castellanos pero nunca pisaron Europa, quitando Carrión y alguno más. Pero hay algo más, los tripulantes no portaban roperas. Roperas entendiéndolo como esa espada larga y puntiaguda, que ya hemos hablado, concebida para el uso en el terreno civil y para la defensa o el duelo, porque este tipo de arma, como expliqué en la primera parte, no eran aptas o lo más adecuadas para la guerra. Esto es algo que se ha popularizado en las últimas décadas y no es cierto. Otra cosa es que queramos meter en la sobreexplotada etiqueta de ropera cualquier arma de infantería, caballería o artillería, algo que no se debería hacer. Las numerosas publicaciones que recorren las redes resumiendo estas batallas o que tratan de resumir en un texto fácil de masticar temas muy complejos de una manera muy simple han creado una idea muy errónea de lo que era una batalla o cómo combatían los tercios. La realidad es que en cierto periodo histórico que la ciencia de la guerra había evolucionado, la espada era un elemento de último recurso, no solo en España, en muchísimos otros países. Y aquí viene otro detalle importante que también se dio en Cagayán. La guerra, como digo, evoluciona en el tiempo. Las estrategias, las tácticas y la tecnología no se combate igual en el siglo V que en el XIII que en el XV. Hubo un tiempo en el que librar una batalla no había más remedio que acercarse a la distancia de espada contra espada, siempre que no se dispusiese de arqueros al principio. Normalmente las batallas se libraban con la artillería, con la caballería, ballesteros durante un tiempo, arqueros, arcabuces, mosquetes, picas, y si se llegaba al uso necesario de la espada en el cuerpo a cuerpo, es que algo había salido realmente mal. Había una maldita estrategia y unas tácticas en campaña que trataban de evitar precisamente que el enemigo consiguiera atravesar el campo de batalla superando todas las medidas para matarlo y mantenerlo a distancia y que asaltara tus posiciones llegando a la fatídica distancia del cuerpo a cuerpo. Las guerras y estrategias de los siglos anteriores habían quedado muy atrás. Nadie quiere al enemigo asaltando tu posición. Y aquí viene una sorpresa más. Las hojas españolas, como ya sabemos, eran las más apreciadas y las más caras. Por lo tanto, muchas veces los soldados españoles tenían que comprar hojas más económicas y de menor calidad fabricadas en el extranjero, por lo que encontraríamos que una buena parte de estas armas que portaban los nuestros a tierras lejanas en realidad no eran españolas, ni eran de acero español. O sea que en esa época ya la espada llevaba siendo algo puntual en muchas batallas,
y las picas, precisamente, se encargaban de eso. Era el último medio de mantener la distancia entre tu posición y el enemigo. Había momentos en los que la espada era necesaria y hubo un tiempo en que los rodeleros fueron muy importantes. Y según cuentan, los españoles éramos temidos en el cuerpo a cuerpo con la espada y la daga, pero la mayoría de las batallas se resolvían de otros modos no tan drásticos, al menos la mayor parte de la batalla. Y una última mala noticia: no imaginemos nunca a estos soldados en los campos de batalla usando la espada con el mismo tipo de esgrima que se practicaba en el Madrid de los Austrias. Una cosa es lo que se practicaba en la seguridad de una escuela, de una sala de prácticas, y lo que pueda poner un libro con tinta sobre un papel, y otra cosa es extrapolarlo a una situación real, ya no en las calles de Madrid, sino en un campo de batalla europeo. Era más básico en la enseñanza y en la práctica, y pensado para ser funcional en formaciones cerradas y en campos de batalla embarrados con una superficie desigual. Ahí la geometría del suelo era diferente. Tampoco se peleaba la espartana de la película de 300, que parecían ninjas espartanos, y casi hizo que me levantase de la butaca y largarme. Y sí, ya sé que se basa en un cómic, está claro. O combates al estilo de las películas de los Tres Mosqueteros y demás. Los soldados tenían que permanecer unidos y tratar de no separarse. Lo último que quieres como soldado es quedarte aislado en plena batalla y encontrarte en un momento rodeado de enemigos. O sea que cuando decimos que los tercios combatían usando la verdadera destreza, aquí hay que poner el freno, pues todo esto es un cacao mental que nos hemos montado en las últimas décadas gracias en parte a Internet. No eran las mismas necesidades en combate, ni siquiera la misma espada. No había el tiempo de preparar a un soldado del mismo modo que a un alumno de una academia de una ciudad española, ni todos se convertían en expertos tiradores, y por supuesto no era lo mismo un duelo en la calle del Codo por la noche en Madrid que responder a un asalto de trinchera en Europa o una encamisada en Flandes, y esto no resta ni un mínimo de epicidad, de valor o de mérito a lo que hicieron nuestros soldados. Al contrario, los humaniza con sus virtudes y defectos. Quien siente respeto y gratitud por ellos no necesita más que la verdad. Así que, como dije antes, ni fueron samuráis contra los tercios, no fue la katana versus ropera, no fue la verdadera destreza contra el kenjutsu, ni tampoco es verdad que esta fuera la única contienda entre españoles y orientales. Hubo muchas escaramuzas a lo largo de los años que no han sido tan promocionadas como esta entre piratas y españoles. Y no fuimos los únicos que nos enfrentamos a los orientales. ¿Y qué hubiera ocurrido si hubieran sido samuráis? Bien, aquí hay una historia que puede ayudarnos a imaginar qué hubiese ocurrido y cómo habrían respondido las armas españolas y los tercios ante tal situación. Algo que le sucedió a nuestros hermanos lusos, portugueses, los cuales sí se enfrentaron a un verdadero ejército samurái en territorio japonés, ya que Portugal en ese tiempo era quien tenía los derechos comerciales con Japón, y los barcos portugueses desembarcaban a sus tripulaciones en el transcurso de sus operaciones comerciales, y era inevitable los enfrentamientos de uno u otro modo. Y curiosamente, algunos de estos enfrentamientos ocurrieron cuando Portugal se encontraba dentro de los dominios del Imperio Español. Dado que las armas y su uso por parte de los portugueses tenían muchas similitudes en muchos puntos, y entre los portugueses en esa zona había exveteranos de Flandes que lucharon bajo la corona española, esto puede ayudarnos a entender lo que habría pasado si los tercios españoles se hubiesen enfrentado a los samuráis. Felipe II, en 1581, fue coronado como Felipe I de Portugal, perteneciendo a Portugal al Imperio hasta 1640. Estos hechos sucederían, como digo, mientras Portugal pertenecía al imperio, pero Portugal mantenía su independencia política y sus propias leyes, hasta su propia moneda. Y del mismo modo que la vuelta al mundo fue una gesta española sin duda alguna, esta vez la gesta pertenece a nuestros vecinos de Portugal, así que seamos justos. Os vuelvo a recomendar de nuevo la lectura de Naves Negras, ya que en este libro vais a encontrar también esta historia. Voy a hacer un resumen muy corto y recomiendo, como digo, leer Velas Negras. En el año 1610, Tokugawa Ieyasu mandó asesinar a un capitán de navío comercial portugués que se encontraba en aguas japonesas, André Pessoa, pues se le hacía responsable del asesinato de varios marineros japoneses en unos incidentes que ocurrieron en Macao en 1608. Según cuentan las crónicas, durante varios días la nave de Pessoa no pudo moverse por falta de viento, momento que fue aprovechado por Ieyasu para ordenar un ataque que se alargará 3 días, y siempre por las noches. Tras varios intentos de asalto infructuosos con juncos e intentos de abordajes fracasados de los samuráis que terminaron con muchos muertos por arma de fuego en el bando japonés, el viento sopla por primera vez y el barco comienza su huida. Pero el shogun manda que lo intercepten con una torre de asedio montada en 2 barcos. Los samuráis y los ashigarus, aproximadamente 3000, arqueros y mosqueteros entre ellos,
consiguieron abordar la cubierta del Nuestra Señora de Gracia. Desde este momento, se puede ver cómo las tácticas similares a las usadas por los tercios se pusieron en práctica en la cubierta, donde los hombres se agruparon y defendieron de las oleadas de samuráis que trataban sin éxito de terminar con sus vidas. Los portugueses los repelieron y neutralizaban, y respondiéndoles con picas, espada, rodel y armas de fuego, les vencían. La estrategia japonesa resultó ser ineficiente e inferior contra la formación compacta de los hombres y las armas portuguesas. Los japoneses pagaron caro el atrevimiento. Los portugueses apenas habían perdido unos hombres y los japoneses cientos. Pero finalmente, la explosión de una granada portuguesa por los mosquetes japoneses provocó un incendio en la cubierta del barco, y mientras los portugueses resistían aún las oleadas de samuráis, el incendio obligó a Pessoa a tomar una terrible decisión, una drástica decisión. El propio Pessoa prendió fuego al polvorín del barco cuando vio todo perdido, hundiéndolo para siempre. El cuerpo de Pessoa nunca fue encontrado, pero el destino de los marineros supervivientes fue cruel, no digno para un enemigo que mostró tal valor. Fuera de esta historia, son muchos los relatos sobre pequeñas trifulcas, peleas de puerto entre marineros portugueses y samuráis que terminaban en sangre. Lo que no sabemos si en todos los casos fueron verdaderamente samuráis y en ocasiones fueron simplemente trifulcas entre trabajadores del puerto o maleantes o asigarus. Encontramos documentos que dan la victoria a los portugueses con una superioridad aplastante y con una sola muerte entre los suyos y por estar bebido. Y luego otras versiones que equilibran la balanza del lado japonés. Pero no sobran datos. La información es escasa. Finalmente todo esto terminó en una prohibición por la cual los marineros portugueses no podían bajar a tierra mientras permanecían en puerto. Estos debían estar confinados en sus barcos para evitar más altercados y poner en peligro las relaciones comerciales tan necesarias para ambos bandos. No sirvió de mucho. Personalmente, y no solo por los archivos de Torre del Tombo en Portugal, pienso que la superioridad portuguesa tuvo que ser palpable, pues hay algo muy interesante. Parece que los portugueses plantaron cara lo suficientemente bien para que los japoneses se sorprendiesen y reconociesen la habilidad de estos en combate, y lo excepcional de sus extrañas espadas. Y más interesante aún es que los japoneses tan orgullosos de sus sables y defensores de sus tradiciones y costumbres, comenzaron a forjar espadas similares a las de los portugueses, que podía terminar con la vida de un japonés armado con una katana. Estas espadas casi no se pueden encontrar, estando algunas, según cuentan, aún en poder de alguna familia o en recaudo, y en ocasiones acompañadas de su propia historia cuando éstas se usaron. Eran de doble filo y muy similares a las espadas europeas de la época. Aquí vemos una representación de la época de la llegada de un barco negro portugués con los marineros y comerciantes portugueses y la ilustración de las roperas exactas a la que vemos en la foto del museo. Como vemos, van también acompañadas de su característica daga izquierda. Os voy a dejar un enlace a un vídeo en el que podéis ver en nuestro blog el vídeo con la espada en el museo. Según los organizadores de la exposición, explican que la espada perteneció a Kato Yoshiaki, nacido en 1563 y muerto en 1631. La época coincide con los enfrentamientos entre portugueses y samuráis. Aunque en base a un solo ejemplar no podemos asegurar que todas fuesen iguales, no deja de ser interesante ver que las historias son ciertas. Y según las radiografías, está hecha con los mismos procesos que las katanas y está hecha en Japón según los análisis. Como vemos, es entrado del siglo XVII, por lo que estas espadas son más estrechas y puntiagudas y hechas más para la esgrima de punta y el uso de la daga. ¿Por qué llevarían estos hombres espadas que más parecen roperas civiles que militares? Porque eran comerciantes, y aunque eran muchos entre la tripulación que eran exsoldados, llegan a puerto japonés como comerciantes. Eso no quita que en el barco hubiese armas de combate más para la guerra. A tierra esos comerciantes no irían vestidos con armas de guerra, usarían con más lógica sus espadas de gala. Parte de la marinería se quedaría en el barco o alrededores y el resto paseaba o finalizaba sus negociaciones. Importante, no confundamos estas espadas de doble filo con este otro tipo de espada japonesa, Kogara-Sumaru, que viene de más antiguo y por otros motivos históricos, ni tampoco con estos sables, los Kyokunto, de uso militar a finales del siglo XIX y principios del XX. Estas espadas roperas, hechas en Japón, se cuenta no fueron bien vistas por la casta guerrera, por lo que fueron finalmente prohibidas. Esto nos dice que tan mal no tenía que defenderse los portugueses y tan equilibrada no estaría la cosa para que muchos japoneses quisieran copiar el arma y las técnicas portuguesas, que era capaz de abatir a sus samuráis en combates de igual a igual, y fue un tropezón en la fe de lo propio.
Muchos datos no los conoceremos jamás, pero los que conocemos no dejan de ser muy interesantes. Así que si queremos saber si una espada europea podía haber hecho frente a una katana, esta es la prueba. ¿Y por qué digo europea? Pues como dije antes, aunque los soldados fueran castellanos, aragoneses o españoles, la hoja de muchos de los nuestros no era toledana ni española. Los soldados con pocos recursos, como ya expliqué, tenían que hacer uso de las hojas más económicas, muchas veces italianas o alemanas, y lo mismo ocurría con los portugueses. Los nuestros, con sus primeros ahorros, se hacían con su primera espada, y en ocasiones no era nueva, era usada. Y en otras ocasiones, quien tenía suerte era la espada heredada de un familiar, hecho que responde al por qué en ocasiones las piezas que portaba un ejército podían ser una exposición, un pantón de muchas espadas diferentes y no la última moda llegada de palacio. Algo parecido me preguntaba un amigo hace tiempo, que a veces se descolocaba cuando recorremos museos por toda Europa y vemos que la espada de un personaje histórico es una espada que no corresponde a su época. Y es que no tenemos en cuenta que las espadas se heredaban de padres a hijos, los soldados con pocos recursos compraban un arma usada antigua, no se tiraban porque una nueva moda llegase a los arriaces, y podías ver que en una batalla los soldados podían llevar muchos tipos de espadas diferentes, siempre que éstas fueran aptas para el combate en batalla. En ocasiones vemos un cuadro de un personaje del siglo XV, con una espada del siglo XVI o XVII, y es que el pintor usó como modelo las espadas de su época, más modernas y no las antiguas de la época. Así que finalmente, si los samuráis tuvieron problemas para controlar a un reducido grupo de marineros portugueses, ¿qué habría sucedido si los tercios españoles, la mejor infantería del mundo en ese momento por tierra y por mar, con experiencia en numerosos tipos de guerra, se hubiesen enfrentado en un campo abierto a los ejércitos del Shogun? Personalmente, si la cosa fuera sobre apuestas, mi apuesta va por los tercios. Como ya dije en el capítulo anterior, los samuráis no habrían tenido opción. Pero lo que sí es seguro, que si Dios y el destino hubiese querido que esa batalla se decantase a favor del bando japonés, los nuestros habrían hecho lo que muchos otros hicieron antes y después en la historia, resistir hasta el final y morir luchando como soldados, con honor, como hicieron los portugueses. Lo único seguro es que tiempo es ya de no decorar los hechos históricos, que no necesitan ni merecen ser deshonrados con datos falsos, ni maquillarlos o edulcorarlos. Es una ofensa a quienes dieron su vida en los mismos. Soy Ruiz el Viejo, y esto ha sido Antiguo Acero Español.